Barra de Opinión presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión 401 de Entre Tres. Esta es la última emisión de este programa y es para nosotros un programa muy especial. Lo es porque además nos sirve para reflexionar sobre estos 7 años y medio que hemos estado en la pantalla, reflexionar sobre la confianza que nos ha tenido la televisora para poder entrar a los hogares de ustedes, la confianza de ustedes que nos han acompañado durante estos largos 7 años y medio, en donde hemos debatido todo tipo de problemas del país, donde han pasado por este problema realmente personajes muy importantes en la vida nacional. Y ha sido también una oportunidad de convivencia, yo quiero decirlo, y agradecerle a Jesús y a Carlos. Yo he aprendido mucho de las discusiones, me he divertido mucho en las discusiones, y creo que después de estos 7 años, la verdad es que me llevo un gratísimo recuerdo de la mesa, en el sentido estricto y en el sentido amistoso de la palabra. Y creo que debemos también agradecer sobre todo a nuestra productora, Alejandra Layú, que fue quien concibió el programa, quien ha durante todos estos años seguido semana a semana, persona a la que usted no ve en pantalla, pero que está atrás garantizando la calidad del mismo, que nos ha permitido poder hacer nuestro trabajo sin distraernos en otro tipo de cuestiones. Alejandra realmente es un personaje de primer nivel y nos ha sido en estos 7 años no solo una compañía imprescindible en la relación con todos los invitados y con la empresa, sino nos ha sido también una guía de lo que hacemos mal y de lo que hacemos bien. Y yo quisiera también agradecer al staff que está detrás, a Berta Pantoja, que durante estos años se ha encargado de los invitados, que se dice fácil, pero las agendas son muy complicadas, a Gisela Guerra, que también ha estado siempre detrás, a Fernando Rueda, que se encarga precisamente de las cámaras, y en general a todos los miembros aquí del staff. Hoy está Óscar Quirós como floor manager. Óscar, mil gracias por estar aquí ayudándonos. Ha sido, yo diría, una experiencia muy interesante, muy grata y muy enriquecedora. Bueno, yo creo que también valdría la pena agradecerle. Yo siento una gratitud enorme con todos los invitados que han tenido la confianza de estar con nosotros. Me parece que lunes a lunes hemos nosotros, como decías Federico, pues tenido un privilegio enorme de enriquecernos con conversaciones, con lenguajes muy distintos, y ojalá pudiéramos haber contribuido a transmitir este gusto por la conversación durante estas semanas. Quizá habría que pedir disculpa de que le hicimos desvelar los lunes a mucha gente, pero finalmente pues yo quisiera seguir en la misma línea que planteabas tú, de enorme gratitud con TV Azteca por habernos abierto las puertas y pues básicamente a ustedes dos. Creo que Carlos, Federico, muchísimas gracias por hacer estas noches de los lunes tan agradables. A lo mejor nos ayudamos a dormirse, no seas tan optimista. Pero ciertamente, primero un agradecimiento a ustedes dos, aunque iniciamos el proyecto juntos, luego yo me fui y luego fueron muy generosos en acogerme. Muchas gracias, por supuesto, a la televisora, a la productora, a Alejandra Layú y sobre todo a ustedes, el público que nos acompañaron. Para mí fue siempre motivo de aprendizaje con los invitados, aprendizaje con ustedes. Y bueno, habrá otras mesas donde podamos seguir platicando. Pues muchas gracias y creo que tenemos que entrar en materia. Y gracias, por supuesto, al staff. Hay que recordar también a Fernando Escalante, que nos acompañó durante una buena temporada, Leo Zuckerman, que también estaba en esta mesa regularmente, que creo que también fueron presencias muy valiosas en el programa. Tanto Fernando como Leo, con criterios muy distintos, también ayudaban a que las mesas fueran acaloradas en todos sentidos de la palabra. Sí. Y hay que advertir, este programa va a ser un programa diferente porque vamos a dividirlo en dos. Este primer bloque vamos a hablar de los imprescindibles asuntos de coyuntura, pero después tenemos 2 invitados de lujo, 2 invitados
que nos van a ayudar a tratar de poner las cosas en perspectiva en lo que se refiere a la educación. Me refiero a Manuel Gil Antón y me refiero a Claudio X González Guajardo, que van a estar aquí para hablar de Panzazo y de esta película y de la condición del aparato educativo en nuestro país. Pero ni modo, hay que hablar de las candidaturas de estas postulaciones que han dejado a más de uno muy decepcionados. Hay nombres que no quisiéramos ver en las listas de los 3 partidos políticos y hay pequeñas rebeliones al interior de los partidos políticos, ¿no? Yo creo que un primer punto es el uso y mal uso de las candidaturas en las listas plurinominales. Y que si podemos discutir y estar en desacuerdo en la reelección y en muchas otras cosas, creo que sí es momento, Federico y Chucho, de pensar que en las listas tendrían que ser abiertas. Es decir, que no basta que un partido te ponga en primer lugar, sino que el electorado tendría que sancionar dentro de los 30 de la lista, 32 en el caso del Senado, las que resulten en cada una de las listas, que no pudieran ser fijadas por los partidos, porque ahí es donde están los peores abusos. Quizá el peor de todos es el hoy alcalde de Monterrey, quien después de haber sido acusado de posible corrupción o asociación con un hermano que vendía quesos en circunstancias muy raras después de Pero la hacía mucho dinero con los quesos. terrible tragedia del casino, después de que su partido le pidió que renunciara para poder hacer la investigación correspondiente, para ver si sus suposiciones eran o no ciertas. Hoy encabeza la circunscripción de la zona noreste, por parte del PAN. Pero si uno le rasca en todos los partidos, hay personajes que no pasarían el escrutinio de una elección, más allá de la reelección, más allá de si queremos disminuir o no el número de senadores y congresistas, más allá de si es importante la representación proporcional para darle mayor equidad a la distribución de escaños. Sí me parece que continuar con escaños que se pueden asignar cerradamente, porque el partido te puso en primer lugar, y pase lo que pase, vas a ser senador o diputado, me parece que estamos en una equivocación muy seria. Yo coincido con tu crítica. A mí me parece que una de las cosas que podrían refrescar el sistema es teniendo la capacidad de decir estos que me propone el partido político, a mí me parece que el que pusieron en lugar octavo es el que más confianza me genera. Y creo que esta es una perversión muy lamentable del dispositivo de la proporcionalidad, que podría ser un dispositivo valioso para la vida democrática de México, en la medida en que podría aportar un criterio distinto a la vida parlamentaria de México, inyectar, digamos, una dosis de talento, de experiencia política, que no necesariamente tiene una base electoral, pero que podrían ser los conocedores en materia fiscal, en materia constitucional, en materia, digamos, de distintos asuntos, que por la ausencia de la reelección legislativa habían sido, me parece, complementos valiosos de la vida parlamentaria mexicana, con todos sus defectos, que encontrábamos nosotros en la bancada del PAN, del PRI, del PRD, gente que tenía este conocimiento técnico, que llevaba digamos, muchos años en distintas cámaras y que podía sentarse con el secretario de Hacienda a discutir la ley de ingresos, el presupuesto de egresos. En este caso, creo que si vemos a los 3 partidos políticos, lo que estamos viendo son mecanismos de compensación con los pleitos internos de los partidos políticos y que plantean a la ciudadanía con un cinismo extraordinario. Esto que dices el exalcalde de Monterrey es escandaloso. Pero no solo eso, son los que no pasarían, o muchos de ellos no pasarían una elección. Y por eso los ponen ahí, pero son útiles por pleitos, compensaciones, dineros, conocimientos, qué sé yo, porque los 3 partidos tienen los mismos. O para garantizarles un fuero. Y a mí lo que me da mucho coraje es que esta es una perversión más, es decir, la representación plurinominal tiene una misión muy clara, que es lograr que el cuerpo de representantes se ajuste más al mosaico del país, Permíteme poner un paréntesis, que es perfectamente democrático, porque el problema con esto es que de pronto hay demagogos que dicen que esto es incompatible con un régimen democrático. Por supuesto que no. Buena parte de las democracias tienen como base fundamental de su sistema representativo la proporción, ¿no? Y después hay que recordar que hay países en donde, como lo decías tú, en Italia, por ejemplo, uno vota dentro de las listas que proponen los partidos por ciertos candidatos, es decir, la entrada no es en automático, porque ahora ya sabemos que el señor Fernando Larrazábal, por la posición que ocupa
en esa circunscripción, seguro va a ser este legislador. La pura inercia del partido. Pura inercia del partido, la presencia regional del partido le garantiza su escaño, y le garantiza fuero, y le garantiza una serie de cuestiones, y esto fue una decisión que se tomó en donde, una vez más, al interior de las dirigencias de los partidos, sin dar ninguna explicación, ni a los ciudadanos, bueno, fuera si eso ocurriera, y tampoco a los propios militantes. Por eso las rebeliones y por eso las inconformidades y las renuncias, porque también ha habido renuncias en el caso de Monterrey, de panistas de largo cuño, ¿no? Y a lo mejor es ingenuo, pero sí sorprende. Finalmente a mí sí me parece sorprendente que después de la existencia de tantas evidencias de desconfianza frente a los partidos políticos, frente al Congreso, yo sí estaba ante la expectativa que el 2012 habría sido una elección en donde los partidos políticos estarían muy alertas frente a la reacción de la opinión pública, la opinión de los medios, la opinión de los electores independientes. Y lo que nos dicen los tres partidos es: nos da igual, nos están diciendo otra cosa. No nos importa un comino. Nos importa un comino porque nos importan más quienes aportan dinero, quienes aportan una red sindical o de otro tipo, que por más que sea muy importante en términos numéricos, en principio es mucho más chica que el electorado. Pero en la medida en que el electorado tiene que escoger entre los tres, acabamos en un equilibrio perverso, porque vote uno por el PAN, por el PRI o por el PRD, va a estar subiendo con su voto algunos de estos personajes impresentables. Ahora, ahí me parece que hay un punto que creo que tiene conexión con varias otras cosas que han sucedido en el país, que es como el poco cuidado que hay con el prestigio en México. A mí me parece francamente decepcionante que Gabriel Cuadri, que estuvo varias ocasiones sentado en esta mesa, hubiera accedido a ser el candidato a la presidencia del partido Nueva Alianza. Lo digo porque respeto enormemente a Gabriel Cuadri, porque me parece que es un hombre que ha contribuido enormemente a la discusión de muchos temas importantes para el país, pero me parece que cuidó poco su prestigio. Y creo que ese prestigio es no solamente es un patrimonio personal, sino que se convierte también en un patrimonio colectivo. Los países necesitan también ciertas brújulas de coherencia, de consistencia, que le dan empaque a las sociedades. Y yo lamento esto, no solamente por el prestigio de Gabriel Cuadri, sino porque también perdemos una referencia con autoridad. Pero yo creo que es una apuesta de frente al costo del prestigio, la ganancia en reconocimiento, que es algo... La fama frente al prestigio, exacto, bueno, que eso es es algo muy grave. que es muy grave, porque basta ser conocido, no importa por qué. Fama mata prestigio. Exactamente, es lo que está un poco diciendo esa decisión de Gabriel, y también la decisión de poner algunos personajes notorios, por usar la palabra, el anglicismo, pero que lo describe bien. Es alguien con fama, pero con fama mala. No, y después yo no sé si ustedes tengan la misma impresión, pero conforme van pasando los años pareciera que cada vez es peor. Es decir, este caso de las listas no lo habíamos tenido hace 12 años. Se cuidaba un poco más que las listas, que los primeros lugares estuvieran ocupados por personas que no tuvieran mácula, que no tuvieran mancha, que fueran realmente personas de un gran respeto. Era un honor estar en el primer lugar de la lista, porque de alguna manera lo tienes garantizado. Ser una y brújula, ahora ¿no? Nos encontramos con esta vergüenza. ¿Por qué puede ser eso? Yo creo que, digamos, sí me parece que estamos ante una sorpresa extraordinaria. Creo que vamos a extrañar la legislatura que se va ahora en septiembre. Si empezamos a ver en comparación, bueno, veamos que sí hay en el PRI un manojo de legisladores en el Senado notables, con una experiencia política, legislativa, que nadie puede negar. Lo mismo podríamos decir del Partido de la Revolución Democrática, de Acción Nacional. Vemos los que se están anunciando como para ocupar esos asientos, y la verdad es que sí podemos llegar a tener la sorpresa de haber construido una legislatura peor que la que tenemos. Bueno, yo agregaría una cosa a lo que dijiste, que me parece que es muy revelador, porque creo que en todos las historias del pasado, si ibas al lugar 6, al 7, 5, 3, no sé en cuál, encontrabas estos negritos, ¿no? El líder sindical que no quería ir realmente a competir, pero que lo tenía asegurado. Eso no es nuevo. Lo que sí sorprende es que sea la cabeza. Eso es lo que digo. Lo que va a estar hasta el frente, ¿no? El que va a estar llevando la bandera. Me parece que ahí sí ya es un cinismo o una
que no les importa nada cuál es el costo del... Ahora, a mí me gustaría recuperar lo que dijo Jesús hace un momento, que es, digamos, torbellino descendente del prestigio, en donde lo vemos en los partidos grandes y en los partidos chicos. La política es el desprestigio, es el poder por el poder cada vez más descarnadamente, es la conquista, es la fama pública, es el uso de los legisladores para fines particulares, que esto, en fin, en todos los países ocurre, pero digamos, el hecho de que estemos hablando ya de legisladores cuya degradación es ampliamente conocida, que regresan a ocupar un curul o un escaño en el Senado de la República, me parece verdaderamente denigrante. Tú has dicho dos cosas que tienen que ver con reformas legales, que habría que entrarles, son las reformas importantes. Uno, adiós al fuero legislativo para todo aquello que no tenga que ver con las opiniones que vierten en su calidad de legisladores. Que se vuelva como moneda de cambio aceptada socialmente. Es que se fue de diputado senador para tener fuero por delitos que cometió en el pasado. Es una barbarie que ya nos acostumbramos y no estamos ni siquiera tomando conciencia de lo que significa. Y la segunda, que tiene que ver con lo que dijiste al final, tendríamos que regular el cabildeo. El cabildeo desde dentro de una Cámara y desde afuera, es decir, con cabilderos profesionales o dentro de representantes de los maestros o lo que sea, dentro de con una curul que están ahí para cabildear por un interés. Yo creo que esos temas en otras sociedades están mucho mejor, bueno, en este caso no están ni regulados, no hay ningún dispositivo que te impida litigar un asunto legal y ser al mismo tiempo senador, como fue el caso de un... Ahora, yo quisiera recordar el caso del medio hermano del gobernador Godoy, que fue introducido a la Cámara de Diputados para que pudiera rendir protesta y que después perdió el fuero y que hoy está prófugo. Es decir, nos estamos jugando algo muy delicado, el tener sospechas de que llegó a la Cámara para conseguir el fuero, para conseguir la protección y para que no pudiera haber investigación sobre él, nos habla de hasta dónde se está usando el fuero. Entonces yo coincido, no podría estar más de acuerdo contigo, Carlos, en esto. Aunque sea ahora, ¿no? Tomó 4 años. Pero sí, sí me parece que es realmente muy grave lo que está ocurriendo y que debemos todos de reflexionar. Y es curioso porque además está comunicado, no es tal partido este o el otro, sino, por desgracia, todos los partidos políticos decidieron en ello. Ahora, esto seguramente no lo vemos en las encuestas, pero lo vimos en el 9, pues va a llevar a mucha gente a que se decepcione de votar, digamos. Más allá de hablar de las encuestas, que era un tema que podríamos tratar, pero el tiempo se nos está acabando, creo que hay muchos indicadores indirectos de que la gente no está abriendo su casa para que le hagan una pregunta, para que levantar una encuesta. La gente está muy indecisa, el prestigio de los 3 partidos está muy bajo, más el del PRD y el PAN más o menos y el PRI por ahí parejos, pero esto no va a ser más que abonar en el sentido de ¿cuál es el sentido de votar? Sí, ya, o anular el voto, estas cosas que a mí me parece que no agrega nada, pero son un reflejo de esto. De inconformidad y de falta de satisfacción con los representantes políticos. Pero parece que tenemos que ir a un corte. Vamos a un corte, pero le recuerdo a usted, va a estar en unos minutos más aquí en esta mesa Claudio X González Guajardo y Manuel Gil Antón para hablar de Panzazo y del Sistema Educativo Nacional. No se vaya, quédese, va a estar muy interesante. Bueno, seguimos aquí en Entre Tres. Tenemos el gusto de recibir a Claudio X González, presidente de Mexicanos Primero, y Manuel Gil Antón, experto en educación, que ya nos han acompañado en otras ocasiones. Y creo que uno de los fenómenos de la temporada es que tenemos en cartelera un gran éxito de taquilla, que es un documental, y que me parece que tiene innegablemente el gran acierto de poner en el lugar fundamental del debate mexicano uno de los temas en donde se está jugando el futuro de México, que es la educación. Este documental de Panzazo que me parece que lanza una serie de temas, una serie de datos que me parece que son cruciales para entender el México que tenemos y el que vamos a tener dentro de unos años. Sí. A mí, antes de entrar a la materia ya educativa, algo que me llama poderosamente la atención y que creo que es motivo de reflexión, es lo que se ha logrado con estos documentales, ¿no? Cuando vemos hacia atrás,
en los primeros documentales de Juan Carlos Rulfo sobre los trabajadores del segundo piso, cuando pensamos en el impacto que tuvo Presunto Culpable, esta conmoción de la sociedad a través de un documental que no necesariamente es, digamos, atractivo. La gente que paga por entrar al cine y va a ver de panzazo, pues sabe que va a recibir un balde de agua fría, ¿no? Y sin embargo, la gente va, la gente paga, lleva a sus familias, y eso es algo que habla bien de la sociedad mexicana de alguna manera y del poder del documental, ¿no? Y de que le han invertido buenos directores con buenos materiales, con historias que son convincentes, más unas que otras, pero ciertamente hay por primera vez también interés del otro lado. Sí. Ahora, pero ¿por qué no vamos al tema de panzazo? ¿Cuáles son, Manuel, a tu juicio, más allá de lo que dice el documental, que dice algunas cosas importantes, los temas centrales para entender el problema de la educación en México? Sí, oiga, muchas gracias otra vez de estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto venir a ver a Claudia. Yo sí quisiera hacer un comentario un poquito antes, Carlos. Nunca habíamos tenido autobuses que tuviesen la publicidad de un documental sobre la educación. Nunca habíamos tenido carteles, nunca habíamos tenido anuncios en el periódico. Es decir, una de las cosas muy importantes de la iniciativa de Mexicanos Primero es llevar a una sociedad mediática, a través de los medios, la discusión educativa. Por eso es tan importante discutirlo, porque, digamos, no sé, qué medio millón de personas o más habrán visto el documental, ¿no? 550,000, Manuel, sí. Exactamente. Entonces, yo sí pienso que el documental es uno de los fenómenos más fuertes en términos de impacto en la opinión pública, porque pues lo que hacemos los investigadores, lo que escribimos en el periódico, estamos en un circulito así, se ha abierto. Y también me parece que se ha abierto a otro público que no se sabe, y creo que estoy metiéndome al tema de Claudio quizá, pero lo sé por como amigos maestros, está discutiéndose entre profesores sin costo, se entra sin costo a la... Es decir, tiene mucho mérito, pero precisamente por su importancia, yo creo que tenemos que no considerar que el documental nos dice lo que es la educación en México, sino que no podía ser de otra manera, nos da una visión sobre ello, ¿no? Entonces, si tu pregunta, pero, Carlos... digamos, yo creo que habría que entrarle en este asunto. En términos de la visión, yo creo que podríamos tener una perspectiva crítica sobre el documental. A mí me parece muy desafortunado la personalización de que hay detrás de la película. Crítica que nos cuente, Claudio, ¿qué querían hacer? ¿Cómo surgió? Bueno, con mucho gusto y nuevamente muchísimas gracias por ofrecerme este espacio y me da mucho gusto compartir aquí la mesa también con Manuel. Y nosotros partimos de este punto. Hemos ido descubriendo en Mexicanos Primero, nosotros no somos expertos como Manuel en materia educativa, pero hemos ido aprendiendo lo crítico que es para el futuro del país. Y sin embargo, encuesta tras encuesta, nos íbamos percatando de que primero no es uno de los temas que ponemos hasta arriba, digamos, entre las prioridades nacionales, ¿no? Le preceden la seguridad, el empleo, la remuneración, temas políticos, temas fiscales, en fin, como que queda muy abandonado el tema educativo. Todo el mundo dice, es crítico resolver el tema educativo, pero no actuamos en ese sentido y a pregunta expresa en las encuestas no sale entre los primeros asuntos. No hay sentido de urgencia, ¿no? No hay. No, incluso descubrieron ustedes, la gente está contenta con el sistema educativo que tiene. Bueno, ese es el segundo tema que iba a mencionar, que hay encuestas que nos dicen, y esas sí son muy puntuales, que una mayoría de los padres de familia están contentos o bastante contentos con la educación que están recibiendo sus hijos en la escuela. Nosotros contrastamos eso con lo que Mexicanos Primero ha estado encontrando y apoyándose también en los expertos en materia educativa, que nos dice que hasta 3/4 partes de cada generación de jóvenes mexicanos a los 15 años están reprobadas en matemáticas, ciencias y comprensión lectora, y decimos, oye, aquí hay una falta de conexión entre información muy sólida de un problema muy serio con una sociedad que por otro lado no está priorizando la educación como el tema fundamental para mover al país y que cree además que la educación que reciben sus hijos es bastante buena. Entonces, creamos este documental y qué bueno que Manuel lo menciona. No es perfecto,
cómo podía ser perfecto un documento de 1 hora 15 sobre una realidad tan compleja como la de la educación en el país, pero para llevar parte de esta información al público mexicano, no con el objetivo, fíjense bien, de concluir o de cerrar un debate, sino para abrirlo, ampliarlo. Como comentaba Manuel, que los padres de familia, que los maestros, que los directivos, que los funcionarios públicos, que los empresarios sepan cómo está la educación en el país o adquieran algunas nociones y empecemos a pensar sobre la necesidad de involucrarnos todos y de tener soluciones para este tema, porque si no resolvemos este tema, en mi opinión, no resolvemos a México. Fíjense que es muy curioso, en el caso de la educación ocurre lo mismo que con salud. Cuando se le pregunta en las encuestas de satisfacción de usuarios a los usuarios del sistema de seguridad social, por ejemplo, en las entidades pobres, la respuesta es siempre mucho más favorable que en las entidades que tienen mayor nivel educativo y que tienen mayor ingreso. Y lo mismo ocurre con el sistema educativo, es decir, si preguntamos a los padres de familia de Chiapas o de Oaxaca, cómo valoran ellos la educación que están recibiendo sus hijos, nos sale muy favorable. Lo cual habla de este círculo perverso en donde, por desgracia, la ignorancia, la incapacidad de comparar lo que podría ser el sistema educativo al que acuden sus hijos con otras realidades, hace que los padres que tienen normalmente menor nivel educativo digan es muy bueno, porque lo que están aprendiendo es más de lo que yo aprendí. Pero ¿por qué extrañarnos de eso? No, nada más lo digo. No, a ver, perdón, Federico, no creas que es... yo he pensado mucho en esas cuestiones y cuando uno analiza la escolaridad de la anterior generación con esta, el contraste es enorme. Sí. Es decir, digamos, la escolaridad de mis padres, primaria mi madre, 4 años mi padre, cuando probablemente recibí una educación que comparativamente con la alemana no era de la misma calidad, mis padres decían, hemos cumplido con darte a ti la posibilidad de ser alguien en la vida. Entonces, a mí me parece que la visión de que nuestra escuela tiene problemas es una visión, digamos, que deriva de los exámenes. Pero la escuela tiene una función social muy amplia, más allá del aprendizaje, y en comparación con las oportunidades educativas que tuvieron las generaciones anteriores, me parece que por eso dicen que está muy bien. Pero hay algo también de fraude ya metido en esto, porque en la generación tuya bastaba acabar la universidad y tenías unas enormes oportunidades. En estas generaciones, si no acabas con calidad, es casi como no haberlo terminado. Porque la economía compite con el resto del mundo, porque el porcentaje de los que están accediendo a educación media, superior y superior ha ido creciendo. Y sí creo que lo que hace el documental bien es mostrarnos cómo está construido ese derecho, porque nos olvida que es un derecho que es la educación, que implicaría una serie de responsabilidades del otro lado, de asistencia, de calidad en la infraestructura educativa, que la televisión esta de la telesecundaria funcione, etcétera, etcétera, que precisamente porque venimos de una sociedad donde creemos que vale el grado, aunque no vayan los maestros, aunque no aprendas nada, creo que tiene que ver con esta sensación de satisfacción. Si tú ves el ingreso hoy de los mexicanos que fueron a malas escuelas o que no acabaron el ciclo educativo, está muy castigado. Si tú ves el ingreso de los mexicanos en Estados Unidos como migrantes, cuando se les compara incluso con otros que tienen su mismo nivel educativo porque no aprendieron inglés, porque no aprendieron gran cosa, está muy castigado. Entonces me parece que es muy importante luchar con esa idea vieja de que basta el grado. Yo estoy de acuerdo con lo que comenta Manuel, pero en algún momento nuestra sociedad tiene que romper ese círculo vicioso. No sé si ya le llegó el momento a México, y ciertamente el trabajo de Manuel, el trabajo de Mexicanos Primero, el mismo documental están encaminados a tratar de alentar este debate, esta discusión, y que se rompa este círculo vicioso, porque bajo esa lógica pues nos podríamos quedar aquí varias décadas más pensando que llegar al primero de preparatoria o al segundo de preparatoria es suficiente, y el mundo y los datos que tenemos y la contundencia de la información con que contamos hoy en día, que en ese sentido creo que ha habido avance en nuestro sistema educativo en cuanto a evaluación se refiere y a tener más datos duros, pues nos dice que como sociedad tenemos que atrevernos a romper para ir por más. Ahí están los ejemplos de naciones en diferentes lugares del mundo, no nada más las asiáticas, que son las que por lo general se citan porque son muy destacadas, que en algún momento decidieron priorizar la educación,
hubo un compromiso de todos los sectores sociales para impulsarla y que han tenido resultados sorprendentes. ¿Cuándo vamos a crear esa historia en México? Ese es el llamado de Panzazo. ¿En qué momento vamos a irnos de manera más agresiva por los cambios de fondo y veloces que requiere el sistema? Porque eso sí nos lo está diciendo la información Ahora, a gritos. Decían los políticos tradicionales, amistad que no se refleja en el presupuesto no es amistad, ¿no? Lo mismo podemos decir de prioridad que no se refleja en el presupuesto no es prioridad. Y educación hoy en México es la prioridad número 1 presupuestalmente hablando. O sea, no es un problema de que no estemos gastando, de que no haya crecido lo que estamos gastando, de que no se hayan, como consecuencia, sí abierto algunas oportunidades y subido un poco de grados promedio los mexicanos. El problema es la calidad. Y no es una cuestión de dinero. Es correcto, hasta 1 de cada 5 pesos que se gasta México a nivel presupuestal se va al tema educativo, pero desafortunadamente, y comentábamos antes del programa esto, el 93% se va a sueldos y salarios, que es una proporción mucho mayor de lo que tienen países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que anda más en torno al 70-75%. Es decir, aquí estamos en un atorón bárbaro. Y por otro lado, como la película lo menciona y ha sido objeto de loas por algunos y de críticas por otros, a la simple pregunta de cuántos maestros hay en México, no hay respuesta en ningún nivel de gobierno. Entonces, no nada más traemos un problema muy grande de mal uso del recurso, no tenemos una brújula con que incentivar un mejor proceso educativo y una mayor profesionalización magisterial, que creo que son temas fundamentales para el futuro de la educación. Yo quisiera, he sido crítico del documental, porque me parece que hay dos asuntos en los que, queriéndolo o no, enfatiza. Uno es que hay países en los cuales la decisión del desarrollo educativo llevó al desarrollo. Eso es falso. El mejorar la educación estuvo acompañado de un proyecto nacional en el cual el conocimiento avanzado y de calidad era importante para producir. Entonces, digamos, me acuerdo mucho de aquel profesor que decía, tengan cuidado, en Europa, donde hay cigüeñas, en el campo han pervivido, ya en la ciudad no, y el índice de natalidad que hay en el campo es mayor que el que hay en las ciudades. Ergo, en alguna medida la correlación entre cigüeñas y nacimientos se sostiene. Aguas con las correlaciones espurias. Es decir, no veamos a Corea como hace la película, creciendo así por su sistema educativo exclusivamente. El sistema educativo tiene que meterse en un proyecto y no lo tenemos. Acuérdense, la escuela puede ser que el hijo de un obrero sea gerente, lo que no puede hacer es el puesto de gerente. Y hoy México no tiene una estructura de empleo en la que se necesite conocimiento avanzado, de calidad, etcétera. Es gravísimo lo que digo. ¿Por qué? Porque eso no quiere decir que no necesitamos mejorar la escuela, pero no podemos, creo yo, hacer esa generalización. Y la otra, Carlos, amigos, es que decimos que tenemos un problema con los maestros, porque los maestros faltan. A mí me parece que una de las cosas muy tristes del documental, que lo sesga, es la opinión de personas que comentan que el problema son los maestros. ¿Y saben por qué? Porque en las sobremesas de un montón de familias mexicanas, el problema de México es casi, mira, con ese tipo de maestros, ¿sí? Así de feos, así de incultos, así. Y yo creo que allí estamos confundiendo a la cúpula magisterial. No digo que lo haga el documental expresamente, pero sí creo que en parte, en alguna intervención lo alienta. Yo no tengo pena en que esté aquí Claudio, porque creo que si se hace una obra como se hace, y por la importancia que tiene, en todos los sitios hay que debatirla. Claro. Pero sí considero que hay esas dos generalizaciones. Y la primera, insisto mucho en la primera, nos está ganando. Todo es cuestión educativa. Por ejemplo, en el documental se dice, porque perdemos muchos chavales en la escuela, se incrementa la delincuencia. No, hay personas con posgrado
que han robado a este país de una manera brutal. Profesionalmente. No, sí, nos han robado. Sí, profesionalmente. A mí me robaron de una deuda de 300,000 pesos, me la hicieron de 3 millones en una casa. Y ese señor no tenía una bronca de que saliera mal en Pisa. Pero aguas, sí, lo que quiero ¿Quién decir sabe? es... ¿Quién sabe? No, sí, tiene Igual razón. sí salió Tiene bastante razón. mal en Pisa, ¿eh? Sí, pero con su impunidad podía enderezar la torre. El problema de la impunidad, el problema, sí, mucho más, es que si no, una persona que abandona la escuela es una persona que tiene más condiciones para delinquir, o para delinquir el principal estímulo, el principal incentivo es la impunidad. Ese tipo de cuestiones yo me permito, de verdad, con franqueza y además sin ningún empacho, decir que encontré en el documental como algo que no podemos, creo, pasar por alto. Bueno, tenemos que hacer un corte y si les parece regresamos y le damos la palabra a Claudio ahora sí que para alusiones personales. Vamos a un corte y regresamos. De regreso en Entre Tres, discutiendo con Manuel Gil, Antonio y Claudio X González el tema de Panzazo, el sistema educativo mexicano. Y Claudio va a hacer algunas respuestas a lo que dijo Manuel. Bueno, antes que nada, qué bueno que provoca este debate la película. Justamente es uno de los fines que persigue, que estemos discutiendo el tema educativo. El mismo hecho de que estemos todos reunidos me parece muy importante. Ahora, yo creo que sí hay una relación entre los temas de mejor educación, más y mejor educación y mejor calidad de vida. No hay ni duda. Están las relaciones entre más años de escolaridad y el empleo, entre más años de escolaridad y una mejor remuneración y una mayor competitividad para enfrentar un mundo muy competido del siglo XXI. Y a nivel inclusive colectivo, cuando tú aumentas el promedio de escolaridad de una nación, aumentas el Producto Interno Bruto de esa nación. Hay la relación de que todas las naciones que tienen un mayor plano de desarrollo tienen también buenos resultados en cuanto a cantidad y calidad educativa. No es el único tema el educativo, ni la película sugiere, ni Mexicanos Primero sugiere que es el único tema a considerar dentro de la agenda nacional. Pero la concentración de Mexicanos Primero y de la película sí es cuál es el rol de la educación en darnos mayor equidad y mayor justicia en nuestro país. Y eso sí me parece fundamental y creo que sí existe una relación y creo que hay datos que lo demuestran. Ahora, en relación al tema magisterial, yo diría la película, y ahí es de grado, ¿no? Y de interpretación de la persona que la ve o del el lente que nosotros también le dimos a las cosas. Nosotros tratamos de repartir la responsabilidad entre todos los actores sociales. Cuando le hemos presentado en foros en donde hay agentes gubernamentales, ellos la sienten muy cargada al gobierno federal, ¿no? Cuando le hemos visto con maestros, entonces son los maestros los que se sienten aludidos. Cuando lo hemos visto con padres de familia, ellos son los que levantan la mano y dicen: yo sí reconozco esa realidad y no hemos hecho suficiente y nos tenemos que involucrar. Entonces, para mí eso es Están alentador. encantados son los gobernadores, ¿Sabes? que pasan olímpicamente como si no tuvieran absolutamente ninguna responsabilidad en la gestión educativa. Te voy a dar y la desde razón, la Tito. descentralización tienen una parte importantísima en lo Te que voy a pasa dar en la las razón. escuelas. No aparecen los gobernadores. Ese es un hueco que nos queda Muy en la grave. película, yo lo reconozco, lo he hecho en otros foros públicos y la verdad es que ese es un pendiente que tenemos y que tenemos que abordar en Mexicanos Primero en los tiempos que vienen. Pero nada más para terminar el punto de, digamos, la hiperresponsabilidad, por así decirlo, que refiere Manuel en relación a los maestros, no creo que sea el caso. Luego también confundimos nosotros a estructuras como son las sindicales, ya sea el Sindicato Nacional o la Coordinadora Nacional, que es peor tantito, con los maestros. Y nosotros lo que sí hemos enfrentado claramente y lo seguiremos haciendo mientras no haya un comportamiento más claro, más honesto, más responsable con nuestra nación, es a estas estructuras que por lo general lo que hacen es a humillar a los maestros y hacerle mala fama a los maestros. Es decir, no es de Panzazo la que le está haciendo mala fama a los maestros, son la actuación del sindicato, su pleno involucramiento político de una manera absolutamente descarada, y también, por ejemplo, la actitud de algunas secciones de la coordinadora en Oaxaca, en Michoacán, que dejan a los niños sin clase, que tienen un ausentismo feroz,
que no permiten ni siquiera que los niños presenten los exámenes, que están opuestos a la evaluación universal de maestros que viene en junio, un tema muy importante para el futuro de la educación en nuestro país. En fin, en contra de eso estamos, no en contra de los maestros, y hay extraordinarios maestros en el país, pero el sistema de incentivos que ha resultado de tantos años de malas prácticas no está ahí, ni para los buenos ni para los malos maestros, porque muchas veces los mejores maestros no son los que más ganan ni los que más destacan. Y mientras no resolvamos eso, Carlos, perdón, creo que no vamos a resolver el tema del magisterio y no vamos a resolver el tema de la educación. La película trae por lo menos un par, sobre todo uno, de un gran maestro, este maestro en una comunidad indígena de Yucatán, que hace el papel que seguramente muchos otros maestros juegan. O sea, sí creo que sería absolutamente reduccionista. A veces caemos en eso, Manuel, en argumentos fáciles y rápidos, decir son los maestros. Pero sí es cierto que hay muchos documentos de Mexicanos Primero y otros que muestran cómo en las entidades donde los maestros por huelgas no asisten suficientes veces a clase, tiene un impacto en la calidad educativa de esos niños de esa generación. O sea, el problema ahí está, y yo creo que tiene que ver con una fragilidad del Estado, un peso sindical muy fuerte, una sociedad que a lo mejor no se involucra todo lo que debiera. Y por supuesto, no creo que nadie, salvo un propagandista muy básico, vaya a decir que la educación es la llave de todo. Si ahorita tuviéramos magníficos doctores en física cuántica, difícilmente tendrían donde ejercer sus grandes conocimientos de física cuántica. No tendrían. No tendrían, difícilmente lo tendrían. Por supuesto hay que acompañarlo de muchas otras cosas, pero sí sabemos, y hay mucha evidencia, de que, primero, personalmente, tú como mexicano te va a ir mejor si estás mejor educado. Y hay una enorme inequidad en la medida en que los más pobres tienen menos oportunidades educativas, etcétera. Eso reproduce el círculo de la pobreza. Pero dos, Manuel, hay muchas historias de empresas que no se vienen a México porque no encuentran el capital humano suficiente, porque no suficiente gente que hable inglés en materia técnica, porque no tienen suficientes ingenieros de tal o cual tipo. O sea, hay historias de que cuando en el 2000 el principal dificultad de crecimiento de la ciudad de Monterrey, eran otros problemas de otras épocas, era que no había suficiente gente capacitada. Entonces sí creo que es una llave muy importante, aunque ciertamente no es la única. Sí, pero yo quisiera hablar de algo que creo, es que las palabras importan y las imágenes más. ¿Cuál es el lema de Mexicanos Primero? Lo quiero leer. Solo, con acento todavía del solamente que me gusta, solo la educación de calidad cambia México. Sí es condición, nosotros creemos que es una condición para que México vaya adelante, no claro, es la única. Eso no quiere decir que basta con la educación para cambiar a México. Estrictamente solamente la educación de calidad cambia a México. O sea, eso quiere decir que sin educación de calidad no habrá cambio. Eso no quiere decir que sea la única. Yo creo, de veras, es una condición. Nosotros lo que creemos es que es una condición necesaria para el desarrollo, Manuel. Pero Claudio, ¿cómo? Sí, por favor, claro que lo creo. Pero lo que me parece a mí es que, por ejemplo, sigue siendo a mi juicio una correlación, una relación que puede ser equívoca, decir que a mayor grado de escolaridad crece el PIB. ¿Pero por qué te incomoda eso? Porque nosotros podemos... No hay buena evidencia para decir que sí hay una correlación. No hay buena evidencia para la correlación. Lo que falta es el vínculo causal. Nosotros podemos imaginar a un país que meta muchísimos años de escolaridad y sin una posibilidad de desarrollo económico en que tenga empleo, ese capital social que se construye no se realiza. Hay un país que está pasando por eso, se llama Egipto. Una buena parte de la explicación de por qué viene la revuelta contra Mubarak es porque invirtieron mucho en educación, generaron una clase media, educativamente aspiracional, ambicioso, y no tuvieron las condiciones económicas para desarrollarlo. O sea, yo creo que por supuesto no es una causalidad fácil e inmediata. Saquemos entonces estoy de acuerdo contigo, pero en general pero es importante, finalmente ¿cómo no, muchachos? Sí nos caería mejor, ¿no? No solamente entre la calidad, tener buena educación y mala educación, ¿tú preferirías? La calidad de vida sí, pero ¿saben qué? Solo quiero decir esto. Estamos cargando demasiado la función de la educación a la relación con el empleo, cuando, por ejemplo, una buena educación puede generar un ambiente de ciudadanos críticos
que modifique las estructuras económicas que necesitamos modificar. Es un segundo tema. ¿Sí me explico? Entonces, Pero eso entra en el lema. Sí, por supuesto, y no negamos también la posibilidad de esa relación. Yo creo que cuando tú formas capital humano, y hay mucho talento en México, luego te sorprendes de lo que ese talento humano es capaz de crear. Porque yo creo que las historias de todas las naciones, Manuel, se dieron en este sentido. En algún momento había gente que se estaba formando académicamente que no encontraba suficiente empleo, pero algunos de esa generación se convirtieron en generadores de bienestar por muy diversos campos, no nada más el económico como tú sugieres, porque esto te puede legar personas más preparadas para el ejercicio del servicio público, personas más preparadas para el ejercicio del sindicalismo, personas más preparadas que quizá no se dediquen profesionalmente a nada, pero sean ciudadanos más participativos, más exigentes, más comprometidos también con las salidas para el país. Es decir, cuando tú formas capital humano, yo creo que vienen muchas cosas muy positivas, Claudio, y esa relación creo que sí existe. claro, existe. Yo lo que te pregunto es, ¿el documental se centra en ello? Es que te O voy a se decir que no centra le podemos en el pedir dinero. al documental, en mi opinión, que sea un documento redentor. Es un documento para abrir la discusión en materia educativa con ciertas líneas claras y no es como decía al principio, no es un punto de llegada, es un punto de partida para la discusión y para que prioricemos el tema educativo. Yo la verdad es que siento que esta discusión es un poco barroca para el auditorio, para el gran auditorio. O sea, ¿quién en esta mesa va a decir que la educación no es importante para el desarrollo? A ver, lo llevo al ridículo. Pues nadie, ¿eh? Todos estamos convencidos. Ahora, ¿en qué grado? ¿Es factotum o factor? Bueno, nadie ha dicho que sea factotum, es factor. ¿En qué grado, en qué medida, a qué ritmo? Si el país está creciendo al 3, al 4. Hace unas horas me contaba una persona que su hija, su hija española se ha tenido que quitar grados académicos en las solicitudes de empleo, porque si pone todos los grados académicos que tiene, le niegan el empleo, porque entonces está sobrecalificada, parece. Entonces, pero son situaciones extremas. Ahora, a mí lo que me parece es que la película da ciertas informaciones básicas de evaluación para el gran público que son muy significativas. Por ejemplo, número de días que asisten los niños a la escuela, número de horas que están los niños en la escuela, condiciones de las aulas, puntualidad de los maestros, una serie de condiciones básicas, elementales que cualquiera puede observar, porque al fin y al cabo los 31 millones de escolares que tenemos todos los días yendo a la escuela, pues tienen padres de familia, 2/3 por lo menos de ellos, que los llevan, que los acompañan, que les preparan el lunch, que los esperan a comer, les preparan la alimentación y que van a empezar a observar. Sí, a ver, ¿cuántos días? Yo no sabía que nuestro calendario era un calendario tan laxo, tan flojos, que somos tan flojos cuando nos comparamos con otros países, por ejemplo. Y eso a mí se me hace una enorme utilidad para el gran público. Ya las discusiones, digamos, más académicas de qué tanto le podemos cargar la mano al aparato educativo y cómo hay situaciones en las cuales no necesariamente un incremento en el nivel educativo te va a llevar a una mayor generación de riqueza, pues la podemos dejar para los cubículos, pero para el gran público, yo creo que de los 550,000 personas que han visto de panzazo, pues pocos han de haber sido académicos. Pero Federico, perdón, esta discusión no es académica. El documental tomó la decisión de enfatizar la cuestión económica. Esa decisión es una decisión que jala al espectador. Yo lo que digo es, hay toda una dimensión de que la educación puede generar conciencia incluso de lo mal que está su sistema, y no asociarla directamente. Vean el documental, aquí está México, mire cómo creció. Es decir, el impacto, ¿no? Por ejemplo, tú señalas en el documental, ¿por qué tener empacho en decir que hay que estudiar para tener una mejor posición? Ninguno, yo digo. Pero ¿hay un dato acerca de la cantidad de empleos que se han producido en estos años? Ni uno. Es decir, yo digo, no es que... Tu argumento es que no podemos aislar el régimen educativo con el resto de los factores del desarrollo mexicano. Y me parece que otra vez, insisto, el documental nos ha puesto a discutir, no solo aquí, en muchos lados. Ojalá la contribución que yo pueda hacer, y no desde el cubículo, sino desde una posición política, ética, es que si cargamos todo solo a la educación, estamos cometiendo un error en el desarrollo del país.
Sí, yo haría este comentario, Manuel. Yo creo que en ese sentido pudieras tener razón de que nosotros somos muy celosos del tema educativo y de poner más énfasis en el tema educativo. ¿Pero por qué? Porque salimos de la base de que no está suficientemente priorizado en México. Y nosotros queremos llamar la atención a este tema. A ver, lo que es seguridad, empleo, remuneración, son temas que están muy priorizados por los públicos y el tema educativo no suficientemente. Entonces, en ese sentido, tómalo, si quieres, como un celo de alguien que quiere jalar la atención hacia el tema educativo. Pudiera haber esa exageración, no negamos que hay muchos otros factores, pero sí consideramos que este es fundamental y que es condición de una serie de elementos adicionales de beneficio para México. Sin duda. Pero la mala noticia es que se nos acabó el tiempo en todos los sentidos. No, Manuel. El tiempo educativo todavía no, ¿verdad? No, hombre, apenas estamos Manuel, empezando. muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Claudio, Gracias. Federico, Carlos, Jesús. Y a ustedes que nos acompañaron en estos más de 400 programas, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Entre Tres. Que tengan muy buena noche. Barra de Opinión presentó